Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas. ¿Cómo están? Los saluda el profe Cristian, buscándole que estén espectacular y buscando realmente mis lentes, que a ver, no sé dónde los dejé, pero bueno, quizás acá adentro, tampoco. Bueno, daremos clases por el momento sin lentes, ¿eh? Espero que la vista se porte bien, que no tengamos después dolor de cabeza. Pero bueno, acá estamos, arrancamos. Chicos, vamos a continuar con esta que es la segunda clase, lo que nosotros denominamos puesta a tierra. Recuerden que la clase número 1 de puesta a tierra basó primero en la explicación de todas las consecuencias de tener un choque eléctrico. Hablamos de mediciones, ¿sí? Mediciones de masas, ¿sí? Obviamente con utilización de lo que sería para nuevas instalaciones o instalaciones que van a solicitar, por así decir, medidor por primera vez, teniendo el uso de un artefacto llamado megómetro, o con la opción, una vez que la instalación está realizada, la aislación entre las masas, los cables y toda la instalación de toda la parte metálica, con lo que denominábamos, obviamente, lámpara de prueba, pero con tensión de 220 volts. A grandes rasgos, eso fue la clase número 1. Hoy vamos a avanzar con esta segunda parte que va a ser un poquito más práctica en cuanto se va a explicar los protocolos de la instalación. Bien, y vamos a eso, ¿verdad? Muy bien, lo primero que voy a hacer como siempre, como es costumbre, ¿sí? Es compartirles nuestro Word para que puedan ver lo que va escribiendo el profesor, obviamente, así no nos perdemos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. E49 puesta tierra 2, fíjense, ya estamos casi en la clase 50. En la clase 50 tendremos la mitad del curso, el 50% de la carrera filmada. Ahí va a faltar poquito para por lo menos la mitad. ¿Sí? Bien. Vamos a arrancar con esto. Bien. Recordamos que para la prueba de la aislación, esto ya estaba puesto, ¿no? Teníamos dos opciones. ¿Sí? Pruebas anteriores a la medición de puesta a tierra. ¿Sí? Si la instalación es nueva y no tiene medidor, medimos aislación por medio de un megómetro. No sé por qué siempre se me da poner megómetro con mayúscula. Homologado. Si no, recordamos, es suficiente con la instalación de la lámpara de prueba o lámpara en serie, como lo queramos llamar, ¿no? ¿Qué se mide? Medimos. Se mide todas las masas, ¿sí? O sea, todas esas partes metálicas que están cerca de los conductores activos, o de las partes activas de la instalación, que tiene que tener, cuando no hay mal funcionamiento, o sea, con normalidad, tensión y corriente igual a cero, ¿sí? Se mide todas las masas en relación a las diferencias de potenciales. Esto recuérdense que puede ser una sola fase, pero también podríamos decirlo así. R, S y T, ¿sí? Y como son diferencias potenciales, también neutro, ¿no? Para verificar si tengo o no aislación, ¿sí? Nota. Esta medición
de las masas y las diferencias de potenciales debe hacerse antes de la puesta a tierra. Vamos a poner de la medición, vamos a poner de la medición de la puesta a tierra, ¿sí? O sea, primero hacemos esas mediciones y luego mediríamos la puesta a tierra. Bien. ¿Por dónde vamos a arrancar? Bueno, a ver. Un comentario muy sencillito. Eliminamos las cosas que ya están explicadas para no confundir el profe, porque saben que está viejito y pierde la memoria. Es que es lo siguiente. En Argentina, esto es muy interesante, ¿sí? La composición de nuestro suelo tiene, en general, 30 centímetros de humus. Esto vendría a ser materia orgánica, ¿sí? Esta materia orgánica, insisto, de la parte superior hasta 30 centímetros de profundidad. ¿Sí? Bien, ¿qué es importante tener en cuenta esto? Que debajo del humus tenemos justamente tosca. Y en realidad es en la tosca donde va a profundidad la jabalina. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Ya que los primeros 30 centímetros a nivel del piso hacia abajo es solamente humus, en profundidades mayores a 30 centímetros, directamente lo que ya estamos teniendo es tosca. ¿Sí? Y gran parte de esa medición, teniendo en cuenta que la jabalina se recomienda, que ahora lo vamos a notar, ¿no? De 1,50 m de longitud a 2 metros, ¿sí? Si se pudiera. Obviamente el detalle está que solamente los primeros 30 centímetros, o perdón, los 30 centímetros superiores de la jabalina van a estar en humus y el resto se va a medir en tosca. Y es solamente información, pero que sí está bueno y bien saberlo. Bien. Una cosa importante, una recomendación. Vamos con esto. Ya lo nombramos, espero que la jabalina tiene una longitud de 1,50 m o 2 metros. ¿Sí? 1,50 m como mínimo, 2 metros también puede utilizarse. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo importante que sepamos? La jabalina solamente tiene un baño de cobre, ¿sí? No es de cobre. Si fuera de cobre solamente sería carísima. Y con solamente la parte, por así decir, exterior es suficiente para darle esas propiedades que necesitamos nosotros en relación de conectividad, ¿no? De permitir el paso de la corriente. ¿Sí? La continuidad
ya solamente se consigue con tener la jabalina, ¿sí? Solamente bañada en cobre sin necesidad que sea de cobre entero por una cuestión de costos. ¿Sí? Bien. Una cosa importante. Bien. Ubicación de la jabalina. Vamos bajo un renglón o algo parecido. Perdón. Debe ubicarse a una distancia superior a los 50 centímetros desde la pared de una construcción o un pilar. ¿Por qué es esto, chicos? He explicado en bruto, ¿no? Obviamente, tengamos en cuenta que todas las construcciones tienen esta característica. Imagínense que acá tengo un pilarcito, ¿sí? Bueno, hacia abajo se desarrolla lo que se denomina la cascoteada. Depende del caso, también algunos le dicen zapatas, ¿sí? Lo importante es que esto en general, sin importar que sea un pilar o que sea una pared, como máximo va a ser una distancia de 50 centímetros. Y alejándonos, ¿qué hacemos? Nos verificamos que cuando nosotros tengamos que clavar la jabalina, no vamos a estar impactando sobre este material que nos va a costar muchísimo hacerlo. ¿Se comprende? ¿Sí? Bien. Por si acaso, para que lo vean en primera línea, ¿sí? Recuerden, acá yo dibujé un pilarcito igual, pero quédense con ese concepto como si fuera una pared, ¿sí? Que necesitamos que la jabalina esté por lo menos alejada 50 centímetros para seguridad, sea que lo hagas aguas abajo o aguas arriba hacia la calle de tu pilar, ¿sí? Pero a una distancia de 50 centímetros por lo menos para asegurarte que no vas a pegar contra una zapata de una pared o una cascoteada de un pilarcito, ¿sí? Porque si no te la vas a ver complicada, ¿sí? Porque recordemos, la jabalina lo que hay que hacer es sencillamente, chicos, clavarla y va a ser un tema, ¿verdad? Primer detalle. Bueno, eso ya está anotado, ¿sí? Bien. Eso tener en cuenta, para no meter la pata, ¿no? Es importante que el piso no tenga netamente y solo arena, perdón, ¿sí? O sea, no sirve hacer esta prueba con la jabalina en un piso que sea netamente arenoso, ¿sí? Y otra cosa importante que lo habíamos comentado clase pasada es la siguiente. Nota. Aunque depende el caso, puede ponerse una jabalina. Ustedes me van a matar, ¿no? Ahora que me doy cuenta, no les compartí esto. Qué bien, profe, ¿eh? Subimos, pero qué zapallito, ¿no? No importa, volvemos de nuevo. Más vale compartirlo y no terminar perdiendo esto, ¿no? Bueno, vamos, lo voy leyendo. Puesta a tierra,
clase 49 va a ser. Les había comentado que si la instalación es nueva y no tiene medidor, obviamente tenemos la obligatoriedad de medirlo, la prueba de aislación de toda la diferencia de potenciales con todas las masas, con lo que denominamos un megómetro homologado. Si nos recordamos que es suficiente con la prueba, me gusta cómo está escrito acá, con la instalación no. Con la prueba de aislación, usando lámpara de prueba, o también llamada lámpara en serie, que eso lo habíamos visto. Se mide todas las masas en relación a la diferencia de potenciales, R, S, T y N, ¿sí? Para verificar si tengo o no tengo aislación, ¿sí? Bien. Y les había dicho esto, que tengo que medir todas las masas, ¿sí? Todas las masas con la diferencia de potenciales, antes de realizar la prueba de medición de la puesta a tierra, teniendo en cuenta que las aislaciones tienen que estar perfectas, o sea que no tiene que haber ni un mínimo encendido entre los potenciales y las masas al utilizar la lámpara de prueba. Siempre tiene que estar apagada totalmente. Sí, y después les había comentado este detalle, pero bueno, en Argentina comentábamos que los 30 centímetros superiores de lo que es justamente, por así decir, el piso, es netamente humus, y que a partir de los 30 centímetros hacia abajo, directamente ya tenemos lo que se denomina tosca, y que como la longitud de la jabalina iba a ser de 1,50 m como mínimo, preferentemente de 2 metros, ¿sí? Obviamente la parte, una vez que ya pasa los primeros 30 centímetros, la tosca está muy dura y es ahí donde van a tener que hacer un poquito de fuerza, golpeándolo con una masita, ¿sí? O con un martillo, para no tampoco destruir esa jabalina. Una cosa que le comentaba es que es sencillo, no es necesario que la jabalina sea netamente de cobre. Antes sí venían de cobre, otra época de bonanza, sí. Ahora diría época menimista, ¿no? De 1 a 1, ¿no? En Argentina se podía comprar, obviamente, jabalinas de cobre, pero hoy en día no. Hoy en día solamente vienen rebañadas en cobre con la idea de que tiene esa posibilidad de generar la propiedad de continuidad, pero por otro lado un precio mucho más económico, ¿no? Y al final había comentado este detalle que la jabalina tiene que estar a una distancia superior a 50 centímetros de los pilarcitos o de las paredes, por lo que denominamos, obviamente, la zapata y todas esas construcciones que hace que muchas veces, como una pollerita, se abre. Cuestión de no tener que estar, obviamente, intentando instalar allí la jabalina, lo que nos va a costar más que $1, ¿sí? Por no decir una mala palabra, ¿sí? Y otro dato importante es que no se puede hacer la instalación de la jabalina en zona netamente de arena. Si el suelo es netamente de arena, bueno, ahí no podés instalar directamente, la puesta a tierra no es válida, ¿sí? Y bueno, volvemos a lo que nos habíamos quedado. Por otro lado, ¿qué les cuento? Si no llegaron a ver todo, suben, presionan pausa, pero quería hacer esta revisión porque obviamente si no, ya muestro lo que escribo y hablo y me ven a mí, ¿qué sentido tiene? Hubiera sido una pérdida de tiempo, ¿sí? Espero me sepan entender. Bien. ¿A dónde vamos de nuevo? A lo siguiente. Nota, aunque depende del caso, puede instalarse, no ponerse, una jabalina independiente para cada motor, ¿sí? Pero, esto es importante, la reglamentación solamente obliga a instalar jabalinas independientes para motores de más de 2 HP. Esto es lo que pide el reglamento. 2 HP
va seguro, con una jabalina independiente. Si es menor, podés, sí, pero no es obligatorio. ¿Es buenísimo? Sí, ya lo explicamos por qué, ¿sí? Porque le das distintos caminos a esos 30 mA para que circulen por distintas vías antes de comerse el chubasco, el ser vivo que va a ser pateado. Lo habíamos explicado, ¿sí? Pero bueno, sabemos que es lo obligatorio y lo que no para tenerlo en cuenta. Esto está muy bueno. Sí, ténganlo en cuenta, por favor. ¿Sí? Bien. Chicos, entonces, como elementos para la puesta a tierra, tenemos la jabalina de 1,5 a 2 metros, ya esto lo vimos, ¿sí? Esto no puede faltar. Como un detalle más, los diámetros dependen de cada municipio. Recuerden que la jabalina sigue siendo de por sí parte de una acometida. En acometida nombramos la jabalina, pero dijimos, bueno, más adelante puesta a tierra lo vamos a desarrollar. Era esto lo que queremos dar, ¿sí? Como tal, decimos que, sin embargo, en general, en la mayoría de los lugares, una jabalina de 3/4, ¿sí? Es aceptada casi en todos lados. O en todos los municipios, vamos a poner. Pero, si no tienen información y la primera vez que instalan, consulta a su médico. Vaya a la oficina técnica y pregunten. Si no, una de 3/4 generalmente va. Pero saben, ¿no vale? No es ponernos a meter la pata, ¿verdad? Bien. Para enganchar el cable, ¿sí? Que viene recorriendo desde las masas de los circuitos y de los tomas corriente que van a parar a una bornera en el tablero seccional o tablero secundario y que de allí vienen por un cable, ¿sí? Hasta lo que sería el tablero principal y de ahí bajas a la jabalina, voy a tener un tomacable. Otro elemento, ¿no? Tomacable. Es una especie de morceta. A ver, ¿cómo nos tira acá esto? Vamos a ver. Ah, bueno, yo lo voy a dejar como morceta. Quería ver si lo corregía, pero bueno, me gusta. De morceta, donde se instala el cable que viene, epa, desde el interior de la instalación. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué podemos hacer con eso. Representar esto bastante dolor de cabeza. Vamos a poner aquí. Bueno, recordamos. Tenemos por un lado un tablero principal. Del tablero principal vamos al tablero secundario, seccional, como lo quieran llamar. Y de acá, ¿qué es lo importante? Vamos a tener una bornera. ¿Sí? Imaginémonos que, fíjense, acá tenemos nosotros por un lado una ITM para, ¿qué podemos saber? Poner acá, a ver,
toma corriente de uso general. Un tubo, ¿sí? ¿Estamos con eso? Ahora bien, obviamente, esa ITM que tengo acá, va a salir de acá fase neutro, ¿sí? Van a parar ¿a qué? A todos los toma corriente. ¿Estamos de acuerdo? Uno. Imaginemos lo que son 15. ¿Sí? Para achicar, porque si dibujo los 15 me voy a ver loco, ¿no? Bueno, obviamente, para tener en cuenta esto, recordamos que lo que hago es tirar fase y neutro por arriba y acá como bajo. Bajo en T, ¿se acuerdan? ¿Sí? Vamos de nuevo, chicos. Tablero principal, tablero seccional. Acá tengo una ITM para un circuito de toma de uso general. Acá tengo fase y neutro. Y sabemos que de aquí, obviamente, siendo esto, obviamente, un circuito de toma corriente, tengo los toma corriente comunes. Saco los cables y bajan fase y neutro. Esto acá, quiero que lo miren nada más, pero no hay nada que agregar, ¿sí? Ahora bien, en la bornerita, ¿qué viene a ser? Viene a ser algo como esto, pero más grande, ¿eh? Lo voy a mostrar aquí. Esta es una bornerita. A ver si se ve. Sí, sí, se ve. Esta es una bornerita. Entonces, me acerco, ¿sí? ¿Qué tiene de ventaja? Que la bornera tiene una entrada y una salida, obviamente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto mismo voy a tener acá. Voy a tener una bornera donde todas las puestas a tierra, por ejemplo, como estoy hablando de esta ITM que tiene los tomos de uso general, estas tercer patitas las voy a seriar, tac, 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 y voy a mandar una bornerita aquí. ¿Sí? Bien, voy a hacer de un solo circuito ahora, ¿no? Para que lo entiendan. Vamos de nuevo. ¿Sí? Vamos de nuevo. Acá teniendo en cuenta que fuera el tercer cable, yo a propósito lo voy a sacar por arriba, no, para entender, ¿no? Imagínense que, bueno, esto viniera por acá, acá tengo la bornerita, tiramos el cable de puesta a tierra, todo esto obviamente adentro de ¿qué? De los protectores, sí que vendrían a ser los caños de acero, ¿ok? Y de acá bajaríamos, supongamos, ¿sí? Aquí, aquí, lo hago esto nada más con la idea que no se cruce, y aquí. Y acá, insisto y reitero, ¿sí? Cada circuito tiene una entrada de una bornera, o sea, por ejemplo, este vendría a ser la entrada del tubo, ¿sí? Acá puede ser que tenga, no sé, supongamos, ¿no? De un motor especial, una bomba de agua, así cada uno, ¿se entiende? Cada bornerita tiene una entradita donde yo pongo en serie, sí, obviamente, toda la puesta a tierra. Ahora bien, acá estoy mostrando un ejemplo sencillo, ¿eh? Una sola térmica en un tablero seccional. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Sí? Estos cables, recordamos, la puesta a tierra, tienen la característica de ¿qué? De que tienen que ser de 2,5 milímetros o, como segunda característica, nunca menor que la fase. Entendiendo que acá estoy justamente nombrando un circuito de toma de uso general y que la reglamentación te dice que tiene que ser 2,5, si los cables de fase mandé 2,5, la puesta a tierra también va a ser 2,5. Pero ojo, la pregunta es otra. Todos los circuitos van entrando acá en la bornera. ¿Qué hago del tablero seccional al tablero principal? Obviamente, insisto, ¿no? Acá voy a tener un conductor, perdón, una canalización. Y adentro, ahí sí voy a tener un conductor. ¿Sí? Bien.
¿Se comprende? O sea, todas las puestas a tierra están puestas en serie de este lado, de tal manera de ser conducidas hacia el tablero principal, obviamente por un solo cable, un cable de puesta a tierra. Y ese cable de puesta a tierra va a parar a otra bornerita, una bornerita única. ¿Sí? ¿Se comprende? Y bueno, vamos de nuevo, chicos. Pregunta. Teniendo en cuenta que nunca la puesta a tierra puede ser menor que la fase, yo tengo que ver qué cálculo realicé para saber qué sección de cable va desde el tablero principal al tablero secundario o el tablero seccional, como lo querramos llamar, y de allí, obviamente, mandar un cable de la misma sección, de tal manera, chicos, y obviamente, de que esa puesta a tierra sea igual a la fase reglamentaria que va a unir desde el tablero principal hasta el seccional, ¿sí? El circuito. ¿Sí? Si no se acuerdan, recordamos que termina siendo esto, bajo esta fórmula. IP, intensidad de proyecto, es igual a DMPS dividido tensión. ¿Sí? Con la salvedad que la tensión puede ser 220 volts monofásica o 380 por raíz de 3 en caso de estar hablando de trifásica. Esto nos da una intensidad de proyecto, o sea, cuál es la cantidad de corriente que básicamente va a estar circulando con esta fórmula, ¿no? ¿Qué cantidad de corriente va a circular desde aquí, desde el tablero seccional hasta el tablero principal? Y busco una sección de cable cuya intensidad